Un saludo cordial a todos los alumnos y alumnas del segundo curso de la carrera de Historia. En esta ocasión estamos desarrollando la clase número 5, que es la continuación de la unidad número 3. Con esta clase concluimos la unidad número 3 y vamos a referirnos a la última etapa de los jesuitas en el virreinato del Río de la Plata. Entonces, en esta etapa tiene algunas características, como la economía de las reducciones fueron muy rentables por la capacidad de aprovechamiento de los recursos por los sacerdotes de la orden. Esto significa de que estos religiosos jesuitas tenían una gran capacidad organizativa y una vasta instrucción en todos los órdenes del saber, de la literatura, de la astronomía, de la economía. Entonces, esto fue una base muy importante para que pudiera desarrollarse con esplendor estas reducciones jesuitas. La yerba mate exportada fue la principal fuente de ingresos económicos, es decir, el oro verde, como lo llamaban en aquella época, fue la yerba mate para los jesuitas, que se encontraba en forma natural en los inmensos bosques del Río de la Plata. Entonces estos jesuitas aprovecharon la gran cantidad de mano de obra indígena y cosechaban la yerba mate, lo exportaban sin ningún tipo de impuestos a Buenos Aires y a las demás provincias de esta región, y también llegaron a exportar a Europa. Otra fuente de ingreso muy importante fue el algodón manufacturado en lienzo. Fue un producto muy preciado en las provincias. También encontramos la cera, la miel, trabajaron en ganadería. La mayor parte de estos productos se vendían en Buenos Aires, recordando de que en segundo lugar, capacidad de ingresos constituía el algodón manufacturado en lienzo. El lienzo era muy preciado en estas regiones, ya que con ellos se utilizaba para la vestimenta, la decoración de las habitaciones, tenía una infinidad de usos el lienzo. Entonces fue moneda de cambio muy preciado en el periodo colonial, y los jesuitas tuvieron esa habilidad de transformar el algodón en lienzos. Otra característica que encontramos es la prosperidad económica, y los privilegios de la corona fueron motivos de oposición a los jesuitas. En los últimos tiempos, los jesuitas llegaron a cosechar bastantes adversarios desde el ámbito económico, es decir, los encomenderos, que veían con malos ojos la imposibilidad de llevar indígenas de esas reducciones. También los franciscanos, los dominicos, las otras órdenes religiosas estaban sin poder desarrollarse como fueron los jesuitas en aquella época. Entonces era una traba para ellos el modelo jesuítico. Y también encontramos las autoridades constituidas desde la corona española, es decir, los gobernadores, los cabildos. Entonces ellos también se oponían a este sistema jesuita. Y teniendo en cuenta la capacidad de producción económica de estas congregaciones jesuíticas, el peligro era inminente para los demás integrantes de la sociedad civil y religiosos de aquel tiempo. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, eran más fuertes los opositores a estos religiosos jesuitas en la región. En casi 2 siglos, esta orden religiosa cosechó adversarios civiles y religiosos, es decir, en todas las organizaciones fuertes en el periodo colonial se oponían al sistema jesuita y veían como una amenaza de ser sometidos próximamente por esta orden religiosa, teniendo en cuenta la influencia en la monarquía española, la influencia en el papado y el poderío económico con que contaban. Las demás congregaciones veían con recelo los privilegios religiosos jesuitas, es decir, ellos, recordando la clase anterior, ellos tenían
acceso directo al papado, es decir, no tenían intermediarios de menor rango que el propio papado dentro de la iglesia para poder conseguir sus objetivos, algunos beneficios. Entonces, esto molestaba bastante también a la Iglesia Católica y sus distintos movimientos internos. Las autoridades civiles y los encomenderos de las provincias realizaban una resistencia a la forma de organización de las reducciones. Entonces, la parte civil también, es decir, los comerciantes, los encomenderos, los pequeños artesanos, veían como algo desleal a estos jesuitas por todos los beneficios, las excepciones de impuestos que tenían, el trato privilegiado de parte de la monarquía española y de parte del mismo papado. Entonces, esta forma de organización ellos querían desterrar del Río de la Plata. Y los más poderosos adversarios de los jesuitas fueron los encomenderos, las autoridades civiles y también las órdenes religiosas, principalmente los franciscanos. Recordemos de que Fray Bernardino de Cárdenas, en el periodo de la Revolución Comunera, llegó a expulsar a estos jesuitas del Paraguay, que rápidamente pudieron reponerse otra vez gracias a su influencia en ese primer periodo del 1700. Y era tanta la presión desde Europa que estos religiosos se vieron obligados a cambiar de estrategias, a tratar de moldearse a la presión. En ese sentido, también hay que recordar de que la Iglesia Católica realizó una labor encomiable en el periodo colonial y podemos citar algunos de ellos. En tiempos coloniales, las diversas congregaciones católicas trabajaron en varios rincones del Río de la Plata, es decir, en los lugares ni que los conquistadores hayan llegado. Estos religiosos se animaron a ir a conquistar, a civilizar a estos aborígenes. En la mayoría de los pueblos actuó como conquistador cultural la Iglesia Católica, es decir, empezó a aculturar en todos los órdenes sociales a estas tribus con las cuales se encontraban. La Iglesia Católica también tuvo el rol de ser la primera institución educativa en el periodo colonial y también la difícil tarea de pacificar a los pueblos indígenas que estaban en constantes guerras en ese periodo. Entonces, estas fueron las grandes virtudes de la Iglesia Católica que marcaron todo el periodo colonial y como consecuencia de ello se fue consolidando el catolicismo hasta el día de hoy en América Latina. Es importante recordar también de que la única congregación religiosa con la cual tuvo problemas la corona española y los encomenderos fue con la congregación jesuítica. Con las demás órdenes religiosas trabajaron en forma mancomunada, teniendo en cuenta de que no era peligro económico ni político para la corona española. Entonces, esa fue una de las causas principales por el cual los jesuitas fueron desterrados de América, es decir, por su influencia económica, por su modo de producción y también por la amenaza política que constituía en aquellos tiempos. Y esta expulsión de los jesuitas tuvo muchas consecuencias para el Río de la Plata. Tuvo consecuencias en el orden cultural, educativo, económico, poblacional, en todos los órdenes prácticamente tuvo consecuencias. Uno de ellos es que los franciscanos y las otras órdenes religiosas ocuparon el espacio dejado por los jesuitas. Ellos reemplazaron, principalmente los franciscanos reemplazaron a los jesuitas
en la tarea de la evangelización en los distintos rincones del Paraguay y del Río de la Plata. Ningún otro grupo religioso pudo replicar la organización jesuítica, es decir, el esplendor económico, la capacidad de producir conocimiento, la capacidad edilicia de las ciudades fue única en el periodo colonial de los jesuitas. Entonces, las demás congregaciones religiosas se dedican más a la conquista y catequización espiritual de los aborígenes. Otra consecuencia de la expulsión de los jesuitas fue la interrupción de encomendar a los indios en las reducciones. Recordemos de que estaba prohibido encomendar a los indígenas dentro de las reducciones jesuíticas. Es decir, los poderosos encomenderos no podían entrar en esas reducciones y llevar a los aborígenes como esclavos. También se suspendieron la instalación de nuevos oficios, desarrollo de la música europea, fabricación de instrumentos musicales, impresión de libros en idioma guaraní, desarrollo urbano y edilicio, mejoramiento en la producción agropecuaria, formación de coros, orquestas religiosas. Todas estas actividades fueron promovidas y desarrolladas por los jesuitas en el Río de la Plata. En el aspecto cultural dejó una marca impregnada fuertemente en el periodo colonial estos jesuitas. Continuó el avance portugués en las tierras españolas en el Río de la Plata. Esa fue otra consecuencia de la expulsión jesuítica. Hay que recordar de que los jesuitas servían estas reducciones como barrera para impedir el avance de los portugueses en tierras españolas. Otra consecuencia que encontramos fue la secularización de la administración de las misiones, es decir, las misiones fueron administradas por civiles, ya no más por religiosos. El éxodo de los pobladores de la antigua reducción hacia nuevas colonizaciones, aumentando la ocupación de tierras españolas hacia el norte y el sur del Paraguay. Hubo cambios demográficos, entonces estos 300.000 habitantes prácticamente de las reducciones fueron dispersados hacia nuevas tierras para nuevas colonizaciones. La población disminuyó considerablemente en las misiones y aumentó en el norte y sur de Asunción, es decir, en el actual departamento de Concepción de Amambay, de San Pedro, empezaron a expandirse la población hacia esa región y hacia el departamento del actual Ñembucú también. Otra consecuencia fue el aumento de la cantidad de indios encomendados, es decir, tenían vía libre los poderosos encomenderos para tomar a los aborígenes como esclavos suyos. La ganadería se desarrolló para el consumo interno por la movilidad de la población y el aumento de la cantidad de nuevos pueblos. Hay que recordar de que antes de la expulsión de los jesuitas no había una producción ganadera para consumo interno. Y también otra consecuencia bastante importante y notoria fue que los encomenderos incursionaron como latifundistas, es decir, se repartieron estas tierras que eran de dominio jesuita a los encomenderos y empezó a constituirse una clase latifundista terrateniente en el Paraguay a partir de ese momento. Entonces, esta clase número 5 vamos a leer otra vez el material que le he enviado en la clase número 4. Entonces, el mismo material lo vamos a leer para poder contestar la tarea que le estoy enviando a través de la plataforma. Entonces, espero que puedan completar sin ningún problema y estamos a disposición para lo que hubiere lugar. Entonces, para cualquier consulta en mi privado o a través de la plataforma de nuestra universidad. Muchas gracias por su atención y les animo a que sigan leyendo, sigan estudiando y que puedan concluir este año a pesar de las dificultades con las cuales nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias por la atención a cada uno de ustedes.